Finalmente llegó el día más esperado. La señora Vaca se levantó muy temprano, más o menos a las 6 de la mañana. Mientras que del otro lado del mundo, Cookies le dijo a su jefe que había comido demasiado kimchi para poder escaparse al baño y ver el esperado debut. Así como ellos dos, más o menos 1 millón de personas alrededor del mundo estaban esperando. Luna finalmente estaba por debutar, pero como bien lo dijimos, absolutamente nadie estaba listo. Este es el análisis del video debut de Ida Unison Show, Hi Hi. A mí me gustó el music video. A Cookies le encantó el music video, a la señora Vaca le encantó el music video, hasta a Lola le gustó el music video. El video estuvo buenísimo. Sin embargo, no habían pasado ni unos minutos del estreno para que los críticos de siempre empezaran a atacar a nuestra querida Luna. No quiero decir que se los dije, pero yo les dije que no estaban preparados. Las críticas aparecieron primero etiquetando a la canción de demasiado azucarada o infantil. Muchos otros criticaron el mensaje de salto de fe, ya que lo compararon mucho con un suicidio. Y después hasta se agregaron los que criticaban el estilo ecchi del music video. Bueno, un poco ecchi es, pero si tenés el boom boom de Kid Lip, es tu obligación mostrarlo para que los chicos se pongan contentos. Eso fue un comentario muy machista. Mejor miremos el video para ver de qué se trata. Vemos como las subunidades están muy bien diferenciadas. Tanto en estética como en acciones, las chicas se encuentran distribuidas por todo el Lunaverso. Y Jin está cantando en la terraza de Yves. Cherry y Akin Lim empiezan a correr por el puerto de Seúl. Haseo y Xuejin se encuentran en el bosque. Vivi sigue practicando en la pista del colegio, pero su pelo ya no es rosa. Hyujin está mirando el cielo desde un puente peatonal un poco triste, hasta que aparece Cherry y la saluda con un high five. Y parece que cuando chocan los 5 lo hacen muy fuerte, porque Chu, Gowon e Yves lo escuchan desde el Edén. Mientras que Cherry junto con Jin Seoul y Kim Rip lograron acorralar a Olivia Hyde en el sótano de la BBC. Y utilizando sus poderes de teletransportación la trasladan hasta el Edén, donde Yves le pide que se suicide. Perdón. BBC, me parece que te volviste loca. En este video no se entiende nada y las polleras son demasiado cortas. En este análisis voy a necesitar ayuda porque no entiendo nada. Mejor vamos a una pausa comercial mientras me tomo un té. 광고 없나요? 아 진짜 없어요? 예, 죄송합니다. 네. Ya entendí todo, no era para tanto. Está explicado todo en unos cuadraditos que pasan a una velocidad que un ser humano normal no puede ver. Mejor veamos la letra. Ya lo dije demasiadas veces, pero lo voy a decir nuevamente. Luna siempre te habla directamente y te dice desde el principio que todo es solamente una broma. Luna te está molestando nada más. Una de las características más importantes de Orbit es que tiene mucha paciencia. Y al igual que Sofía en Vanilla Sky, Luna nos dice que no quiere darnos todo enseguida, que una relación es más placentera si los secretos se van descubriendo de a poco, y que todavía hay muchos secretos para descubrir y muchas aventuras por vivir. Entonces BBC nos da una pista. Luna es un grupo que no se creó como la suma de 12 miembros. Luna se creó con la unión de 3 grupos más Yojin. El primer grupo, el primer tercio de Luna, trata sobre la realidad y sobre esperar el amor. El segundo grupo, el Círculo del Ojo Mutante, se formó durante la conjunción de 3 lunas y representan la fantasía y a que el amor es necesario buscarlo. Y finalmente el último grupo de chicas que se rebelaron del Edén para formar juntas un nuevo ser identificado con el cromosoma IISI. BBC nos dice que estos 3 grupos se juntaron para formar el Lunaverso. Y esto nos da una pista real de lo que significa Yojin en este Lunaverso. Si llegamos a los 200 me gusta en este video, vamos a estar haciendo un video especial contando la teoría de lo que significa Yojin en el Lunaverso.
Eso no lo hizo nadie, pero yo convenzo a Digipedi para que me deje contarlo. Entonces BBC nos da una pista. Conociendo esta pista, podemos situar entonces el tiempo del music video justo después de Girl From. En Girl From, las chicas de ODD buscaban a las integrantes del 1 tercio por toda la ciudad. En Hi Hi vemos que finalmente las miembros de ODD encuentran al 1 tercio y a EESE y las van llevando una por una hasta un lugar específico. Las llevan hasta el lugar más alto donde tienen que pasar la primera prueba. ¿No te pasó que cuando decidís apoyar un grupo? O cuando decidís dejar de escuchar lo que escuchan los demás y empezar a seguir un grupo de K-pop que te sentís un poco solo. Abandonar la corriente, dejar de escuchar lo que escuchan todos los demás resulta algo difícil, porque es como de repente elegir estar solo. Los viejos amigos te abandonan, bueno, porque nunca fueron realmente amigos y no aceptan los nuevos gustos. Y seguramente ahora hasta te vino raro porque ahora preferís música de chinitos. Pero en esta sola toma de Yves se define todo el mensaje del video. Si la ves bien, observarás que el brazo de Yves está golpeado. Ella se tiró antes que vos y digamos que sufrió algunos golpes. Sin embargo, ella te sonríe desde abajo, porque te dice una sola cosa: seguir un grupo de K-pop o convertirte en Orbit. Es como saltar a una pileta desde el trampolín más alto sin saber si abajo hay agua o no para amortiguar tu caída. Y debo confesarte que en el music video la pileta está totalmente vacía. Sin embargo, las chicas de Luna te piden que saltes, que sientas esa sensación cuando haces algo nuevo. Una sensación dulce y amarga, picante y agria, fresca y nueva. Esa sensación de hacer algo que te hace sentir confundido. Pero lo haces igual, porque sabes que Luna está esperando para contarte un secreto. Si realmente corres hacia Luna y le das un high five, el cielo ya no va a ser límite y vas a poder llegar con ellas muy alto. Ya cuando conozcas a Luna, nunca más vas a volver a estar solo. ¿Y por qué la grúa tiene el número 101? ¿Acaso es una clase de arquitectura? ¿Y por qué corren por el puerto? Yo soy Lola y esta es la señora Vaca Orbit, así que no olvides suscribirte al botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima, chao.